Muy buenas clases, cuarta sesión y tercer apartado del tema, donde vamos a ver una parte de la filosofía moderna, ¿vale? Como veis, pone el contrato social modernidad 1, porque vamos a tener un segundo apartado en el que vamos a ver a Kant, ¿vale? Y la teoría, sobre todo política, nos vamos a centrar mucho en la política en Kant, ¿vale? De Kant. Algo veremos de la ética, pero sobre todo política, ¿vale? Pero centrémonos en la clase de hoy, que es sobre el contrato social. Veréis, con la Edad Moderna, el fin de la Edad Media, ¿vale? Llegó la secularización de la razón. Ya la mencionábamos en el apartado anterior. La secularización de la razón supuso la separación, ¿vale? Entre Iglesia y Estado. Es decir, fue esa separación, ese intento de ir desligándose gradualmente cada vez más de los religiosos. Y en la Edad Media todo estaba teñido de religión. Durante la modernidad y sobre todo fue una de las grandes luchas de los ilustrados, se intentó separar la cuestión política de la cuestión religiosa. Claro, daos cuenta de que esa era la manera también en la que ideológicamente se defendía el estado de las cosas en la Edad Media. Todo se explicaba por medio de la religión. Si todo era como era, porque así lo había decidido Dios, y si uno había nacido noble, pues porque había nacido noble y otro había nacido campesino y tenía que ser un desgraciado toda su vida, bueno, y era así porque Dios lo había elegido, pues, ¿qué podía hacer ahí los simples humanos? Pues no podían hacer absolutamente nada. Pero con el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de los burgos en la Edad Media, trajo consigo el nacimiento de una nueva clase social. Esa nueva clase social, que era la burguesía, eran sobre todo comerciantes que ya, pese a pagar unos impuestos todavía abusivos, podían acumular cierta riqueza, tenían acceso y sus hijos podían tener cierto acceso a la cultura y empezaron a cuestionar ese status quo medieval que tanto tiempo había perdurado, ¿no? Básicamente la cuestión era que si en la Edad Media los nobles podían decir al campesino, bueno, estas son mis tierras, tú me las trabajas y me tienes que dar todo esto porque esto es mío. En el caso del burgués, que tenía ahí su propio carromatito, que hacía su propio negocio, claro, cuando venía el noble le ponía la mano y le decía, me tienes que dar prácticamente todo lo que has ganado, y el burgués ya empieza a preguntar, oye, ¿y por qué? Claro, porque al campesino le puede decir la tierra es mía, pero al burgués no le podías decir que su negocio era suyo, ¿vale? Es decir, era del noble. Claro, la respuesta del noble ahí era, bueno, pues porque yo mando y yo hago las leyes. ¿Qué ocurre? Claro, que el burgués se empieza a rebelar y dice, pues yo también quiero estar ahí y yo también quiero hacer las leyes. Ahí es cuando burguesía, uy, ¿qué ha pasado ahí? Ahí es cuando burguesía y pueblo se unen para derrocar al antiguo régimen, para derrocar el absolutismo, ¿vale? Y claro, todo esto se produjo, ¿no? Con un trasfondo filosófico muy importante. De hecho, vamos a ver algunos nombres. Hay uno que estoy seguro de que os va a sonar muchísimo, porque, bueno, no hay tema de historia que hable de la Revolución Francesa y no le mencione, como es Rousseau, ¿no? Pero es porque todo este movimiento se dio a partir de una reflexión filosófica, una fundamentación filosófica primordial y profunda, ¿no? Básicamente es esto que tenéis aquí en rojo. Este es el planteamiento. Si nos habíamos unido en sociedad para vivir mejor, porque esto lo dijo un autor como Spinoza, ¿no? Él decía que ningún animal abandona su estado natural para estar peor de lo que estaba. Entonces, si nos unimos para vivir en sociedad, ¿cómo hemos podido degenerar hasta este punto, ¿no? De haber creado una sociedad tan desigual en la que unos poquitos, muy poquitos, viven muy bien y la inmensa mayoría viven mal. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Vale? Y a partir de esa reflexión es como van a surgir las teorías contractualistas, ¿vale? Las teorías contractualistas o teorías del contrato social. ¿Y qué es esto del contractualismo o el contrato social? Vamos a verlo. Las teorías contractualistas lo que defienden básicamente es que la sociedad civil, lo que entendemos una sociedad con un gobierno, con un poder concreto, con unas normas y con una regulación, surgieron en un momento concreto a través de un pacto. Es decir, el ser humano vivía en un estado de naturaleza primigenio. Y en algún momento se sentaron, hicieron un pacto esos hombres y decidieron formar lo que nosotros conocemos como el Estado, ¿vale? Bajo un gobierno civil.
Por lo tanto, las teorías del contrato social básicamente lo que nos van a explicar es, o van a intentar explicar es cómo y por qué se produjo este paso de vivir en el estado de naturaleza, con minúscula, estado de naturaleza, ¿no?, al estado con E mayúscula, ¿no? Al estado con gobierno civil, con unas normas, un estado ya ordenado y regulado, ¿vale? Algunos contractualistas, os aclaro aquí, aunque veis que no he puesto nada en negrita, simplemente os lo comento, ¿vale? Porque es una pregunta que muchas veces se hace uno cuando estudia esto. Oye, ¿y ellos pensaron que ese pacto, ese contrato social, se dio de una manera real? O sea, ¿fue algo, un hecho histórico? Pues depende, ¿vale? Hay contractualistas que pensaron que sí, que ese pacto ocurrió, que tuvo que ocurrir de manera real en un momento concreto, se pasó de una cosa a la otra, y hay contractualistas que piensan que no. Es decir, que esto es simplemente un experimento mental, ¿no? Un experimento racional de intentar remontarnos a cómo pudieron pasar las cosas simplemente para entender un poco mejor cómo hemos llegado y cómo estamos ahora, ¿vale? Y vamos a ver 3 teorías concretas. Las de Locke, Rousseau y Hobbes, ¿vale? ¿Por qué estas 3? Pues por ser las más clásicas y las más influyentes durante la modernidad. Quien inició el camino, ¿vale? En este sentido va a ser Hobbes. De hecho, por ejemplo, tenéis aquí a Hobbes y aquí a Locke. La teoría contractualista de Locke fue una respuesta a la teoría de Hobbes, ¿vale? Vamos a verla una a una. Mirad, no he puesto aquí muchos dibujitos, lo que he querido era condensar toda la información en un único pantallazo, ¿vale? Pero paso de leer esto, ¿vale? Ya lo tenéis ahí y vais a tener la información condensada en la propia presentación. Así que prefiero explicároslo yo con mis palabras, ¿vale? Para que lo entendáis y vais a ver que es sencillo, bastante sencillo de entender. Veréis, Thomas Hobbes, defendió la idea siguiente. El ser humano en el estado de naturaleza es un ser egoísta. Decía, y es famosísimo, esta idea del homini lupus, decía Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre. En el estado de naturaleza, previo a que existan leyes, no existe más ley justamente que la del más fuerte, que la del interés propio. Y por eso en el estado de naturaleza, mientras tú quieras eso que hay ahí y yo quiera eso que hay allá, pues entre tú y yo no va a haber ningún tipo de conflicto. Pero como los dos queramos eso que hay ahí, va a surgir la lucha. Y el más fuerte es el que se lo quedará. Claro, pero con el agravante además de que en el ser humano ni siquiera la cosa se acaba ahí. Es decir, porque tú puedes ser más fuerte que yo, pero si yo te cojo a ti dormido, pues probablemente te podré quitar aquello que me has quitado, o incluso te podré matar. Incluso si 10 débiles se unen, pues podrán con el más fuerte, que se les ponga delante. Por lo tanto, esto generaba, decía Hobbes, el estado de naturaleza acababa confluyendo en un estado de guerra de todos contra todos. Es decir, si el ser humano no hacía algo por remediarlo, al final acabaríamos exterminándonos los unos a los otros. Porque ante la falta de leyes, ante la falta de un orden, ante la falta de un poder que imponga ese orden, lo que reina es esa guerra, ese caos y ese miedo. El pacto, el contrato social, se hace, se firma, ¿para qué? Para salir de ese estado de miedo. Es decir, lo que entiende Hobbes que hacen los individuos es sentarse y decir, señores, vamos a vivir mejor. ¿Vale? ¿Cómo? Decía Hobbes, pues lo que hacían los individuos eran ceder sus derechos o la protección de sus derechos a un gobernante. Ese gobernante tendría un poder absoluto, debía tenerlo. Así es como entendía Hobbes que tenían que ser las cosas, porque le estamos otorgando el poder de incidir, de hacer lo que sea, castigar a quien sea, porque no está respetando los derechos ajenos. Es decir, no es tanto que les demos, ¿no?, que los individuos le diésemos o le hubiesen dado sus derechos al gobernante, sino era como los han empaquetado y se lo ha dado para que los resguarde, para que los tenga bien protegidos y así nadie los pueda dañar. Por eso Hobbes, como tenéis aquí cuando hablo del sistema político, abogaba por un absolutismo. Es decir, entendía que el gobernante era un tipo que tenía que quedar fuera del pacto. Es decir, todos los individuos forman una especie de pacto de no agresión, nos vamos a respetar y en caso de que alguien se salte las normas, ahí tiene que estar el gobernante, que sí tiene que tener un poder absoluto para poder castigar a aquellos que no han respetado la norma. Por eso entendía
Hobbes que el poder político debía ser absoluto. Y puesto que no había ningún tipo de autoridad moral previa a la ley positiva, es decir, cuando hablamos de leyes positivas son leyes que ya están puestas por escrito, ¿vale? Es decir, hablar de ley positiva es una ley que ya está constatada, que está en una constitución, que está en un código civil, en un código de justicia, ¿vale? Eso es una ley positiva. Lo que decía Hobbes es que previo a la ley positiva, previo a que se creen las leyes que regulan nuestra vida en sociedad, no existía ninguna autoridad moral, ¿vale? No había bien o mal. Las leyes que establece el soberano, por lo tanto, una vez que está en el gobierno y una vez que asume ese gobierno, son leyes absolutas. Y la autoridad del monarca es absoluta y no tiene que rendir cuentas a nadie, precisamente porque está ahí y tiene que estar ahí con ese poder absoluto para poder regular la vida en sociedad de todos. Como vamos a ver, los dos autores contractualistas que nos quedan van a ser opuestos a esta idea del absolutismo por el que aboga Hobbes. John Locke, también británico, hará su teoría a la contra de la de Hobbes, ¿vale? La primera cuestión en la que Locke difiere bastante de Hobbes es en su visión del estado de naturaleza. Locke creía que existía, si Hobbes decía que no había ningún tipo de autoridad moral previa en el estado de naturaleza, previa a que se hiciesen unas leyes, Locke va a pensar que no, que sí que existe una ley natural. Es decir, los seres humanos son, por naturaleza, pacíficos y comprenden que el derecho natural existe. Es decir, sabemos que si le estamos quitando algo a otra persona, le estamos quitando algo que le pertenece, ¿no? Es decir, si otro hombre había cazado un animal y llegaba alguien de otro poblado a robarlo, a robarle lo que había cazado, claro que sabía que lo que estaba haciendo era robarle y quitarle algo que no le pertenecía. Así, existen unos derechos naturales, él decía que eran los derechos a la vida, a la libertad e incluso a las posesiones, que generalmente, además decía, todos los seres humanos respetan. Pero sí que es verdad que hay entre los seres humanos esas ovejas negras, esos tipos y tipas que no respetan los derechos ajenos y que ante la ausencia de un gobierno civil, pues harían que los derechos de los demás peligrasen, de manera que no recibirían un castigo por comportarse mal y por hacer lo que no deben, y aquel que ha sufrido un daño pues no se vería recompensado por el daño que ha sufrido. Es decir, al final vemos que hay diferencias con Hobbes, diferencias grandes, ¿vale? Bastante grandes, pero también hay un punto parecido, ¿verdad? Porque al final vuelve a ser la inseguridad lo que hace a los hombres dar el paso de firmar ese pacto y ese contrato social. Es decir, el estado de naturaleza era mayoritariamente pacífico, no una guerra de todos contra todos, como decía Hobbes, pero en ese estado mayoritariamente pacífico había gente que metía la pata. Y ante eso, pues sí, se tuvo que constituir un gobierno. Y ahora es cuando empieza a ver las diferencias todavía más grandes entre Hobbes y Locke. Porque si Hobbes abogaba por un gobierno, un poder que quedaba fuera del pacto, Locke entendía que eso no podía ser así. Porque si el gobernante o gobernantes quedan fuera del pacto, ellos mismos pueden ser los que atenten contra los derechos. Y decía Locke que el principio básico de la política, o sea, a los gobernantes se les da el poder para que protejan nuestros derechos. De todos, es decir, hasta de sí mismos. El gobierno no puede hacer lo que le dé la gana atentando contra los derechos individuales. Por eso entendía él que no se podía promover un absolutismo en el que quedase un individuo fuera del pacto, un monarca absoluto. ¿Por qué? Porque ese monarca absoluto, efectivamente, con ese poder absoluto, podía pisotear los derechos de sus propios gobernados, de sus propios ciudadanos y de sus propios súbditos. Y por lo tanto, al final, estaría faltando justamente a lo que es su principal función como político y como gobernante, que es proteger los derechos de los otros. Por eso entendía Locke que el gobierno tiene que quedar también dentro del pacto. Y por eso abogó, de hecho, por la separación de poderes. Para que no se concentrase todo el poder en un único punto, pues él entendía que el poder legislativo, ejecutivo y federativo tenían que estar separados. De esa manera, no hay un único individuo que crea las leyes, las aplica. ¿Vale? Es decir, si el poder legislativo hace las leyes, pero no tiene el poder para aplicarlas. Para eso está el poder ejecutivo, que es el que aplica las leyes. De manera que quien hace las leyes no puede hacer después lo que le da la gana, porque está bajo el yugo de esas mismas leyes que ha creado,
Y el Poder Ejecutivo tampoco puede hacer lo que le da la gana al ejecutar las leyes, porque tiene que ejecutar las leyes que le vienen del Poder Legislativo. De esa manera, repartiendo el poder, evitamos los abusos de poder. ¿Vale? Y esa sería la visión de Locke de cómo y por qué se pasó del estado de naturaleza al estado con mayúscula, con gobierno civil. Y nos queda por ver Rousseau. Rousseau es el que tiene la teoría más radical, ¿no? Es decir, hemos hecho el recorrido desde Hobbes, radical en lo negativo, Locke en un punto intermedio, ¿no? Y Rousseau va a ser el radical en lo positivo. Rousseau va a tener la teoría del buen salvaje. Para Rousseau, el ser humano es bueno por naturaleza. Y solo se ha visto pervertido con la llegada de la sociedad, básicamente con la llegada de la propiedad privada. Decía Rousseau que en el estado de naturaleza nada era de nadie, y todo era de todos. Es decir, eso que se suele llamar el comunismo primitivo, ¿no? Es decir, en el estado de naturaleza ahí estaba el árbol, del que yo podía coger una manzana, tú podías coger una manzana y no pasaba absolutamente nada. Pero con el tiempo surgieron las sociedades humanas. Y decía Rousseau que, y lo voy a explicar de manera sencillita, ¿vale? Básicamente llegó el primer listo que dijo, hey, espérate, que de aquí no vamos a coger manzanas tú, yo, ni aquí voy a cogerme las manzanas yo nada más. Y le puso vallas a ese manzano. Y entonces llegó el de al lado y dijo, hostia, pues yo le voy a poner también vallas a este otro manzano, no vaya a ser que yo me quede sin manzana. Y llegó otro que era todavía más listo y dice, sí, pues yo tengo una familia muy grande, yo mejor le voy a poner una cerca a todo este terreno. Y así, con la propiedad privada, bueno, empezó el reparto del mundo y empezaron los problemas, porque empezaron a venir esos tipos que ya llegaban y veían que todo estaba lleno de vallas. Y decía, oye, espérate, que yo no me puedo quedar con ningún manzano. Y entonces, entre los hombres que ya tenían manzanos metidos entre vallas, pues surgió la siguiente idea, que, espérate, que tú no tienes para comer. Muy fácil, tú me vas a trabajar a mí la tierra y a cambio de que tú me recolectes 200 manzanas al día, pues yo te daré una para que puedas comer. Y así es como surgen las clases sociales, empiezan a surgir los poderosos, los que lo acumulan todo, y el pueblo llano, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo, ¿no? Y bueno, que es recompensado escasamente por todo ese trabajo que desempeña. Y así es como surgen los conflictos entre nosotros, las envidias, las luchas intestinas. Decía, por lo tanto, que Rousseau que había que cambiar, no había que romper ese contrato social y generar una sociedad que tenga como finalidad procurarnos nuestra subsistencia y vivir en libertad, ¿no? Es lo principal. O sea, nos unimos en sociedad supuestamente para eso, para estar más tranquilos y ser más libres y para poder ayudarnos entre todos y entre lo que producen uno y lo que producen otros poder tener satisfechas todas nuestras necesidades. Tenemos que generar un organismo político, por lo tanto, que no genere esos abusos. Y la manera de conseguir eso, que entendía Rousseau, era mediante un gobierno democrático, ¿no? Lo que él llamaba la voluntad general. Tenemos que conseguir, decía Rousseau, que el pueblo se gobierne a sí mismo. Es decir, que no haya un elemento externo, que no haya un organismo de poder, un gobierno de poder externo que pueda someter a los individuos. Si son los propios individuos los que se gobiernan, pues la decisión política no proviene de algo externo, sino que está siendo tomada, de hecho, por el propio individuo, ¿no? Si creamos una voluntad general, como tenéis ahí donde pone lo del sistema político, al obedecerla, el individuo no está obedeciendo a algo externo, se está obedeciendo a sí mismo, ¿vale? Y esta, bueno, pues sería la teoría de Rousseau. Actividad que os propongo, vale. Aquí nos vamos a centrar en las tres cuestiones, en lo antropológico, en lo ético y en lo político, si os fijáis, ¿vale? Y lo que os voy a pedir es que os decidáis acerca de quién tenía razón, ¿vale? Pero teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos. Es decir, es lo que tenéis ahí subrayado, ¿vale? La actuación de las personas y los gobiernos ante la actual pandemia del COVID, ¿a quién le daría la razón y por qué? ¿Vale? Y ahí tenéis un poco, bueno, resumidas las posturas básicas, aunque en los pantallazos anteriores las tenéis bien desarrolladas, ¿no? Locke lo que nos estaba defendiendo es que el hombre es mayoritariamente bueno por naturaleza, pero necesita un gobierno civil para las excepciones que no respetan las leyes naturales. Rousseau nos dijo que el hombre es bueno por naturaleza, siempre, pero fue la sociedad la que lo pervirtió y lo hizo malo y creó el egoísmo y las luchas de clase y debemos aspirar al autogobierno del pueblo.
Y por otro lado, Hobbes, que nos dice que el hombre por naturaleza es un ser egoísta, es un lobo para el otro hombre, y que necesitamos un gobierno civil fuerte que pueda castigar a las personas que no obedecen la ley. La pregunta, os vuelvo a repetir, es, vale, la actuación de las personas y los gobiernos, ¿vale? Ante esta crisis que tenemos ahora mismo, ante la pandemia del COVID, ¿a quién le estaría dando la razón según vosotros? Podéis obviamente optar por uno, por otro, por ninguno de ellos, siendo críticos con todas las posturas, o incluso fundiendo algunas teorías, ¿no? Y decir, bueno, pues estaría en parte de acuerdo con lo que ha dicho este autor en este sentido, pero también estoy de acuerdo con lo que dice este autor en este otro sentido, ¿vale? Y como siempre os pido respuestas razonadas, ¿vale? Nada de respuestas simples, de monosílabos, ni de frases directas que no explican nada, ¿vale? Afirmamos, razonamos y demostramos. Chao, chao.